congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas Usted noches, es de Rosana. Renovación Popular, además, Gracias. hay que tenerlo claro, ¿no? De esa bancada. La denuncia, lo que ha ratificado esta noche Carlos Basombrío es realmente grave. Saber que del ministro está pidiendo a dos grupos policiales tan importantes como la DICOTE y DIVIAC que cesen sus investigaciones contra Perú Libre. Sí. Me permite hacer una introducción, Rosana, que no tiene que ver exactamente con la pregunta. Conmemoramos 30 años de la muerte de dos sacerdotes en Chimbote, asesinados por el terrorismo. Los dos son beatos clasificados por la Iglesia. Quiero rendirle un homenaje a esos dos beatos que tenemos por haber ofrendado sus vidas en aras de la paz. Como muchísimos Terrorismo, peruanos, es nunca verdad. más. Así es. Y sin embargo, mire lo que estamos enfrentando ahora. Estas cosas no se pueden permitir, ¿no? O sea, tenemos que actuar de una manera clara y directa. No podemos encubrir las cosas que están sucediendo. Tenemos que encontrar la manera de evidenciarlas y sancionarlas. Desde el Congreso estamos estableciendo, desde mi bancada, una política que la hemos venido aplicando desde la semana pasada, de usar los elementos que nos da la Constitución para poder actuar. Nuestra labor de control político, ejercerla en su máxima amplitud. Y no significa eso ser obstruccionista, sino ser consecuente con la realidad. Lo que se ha conocido respecto a este pedido del ministro del Interior debe ser llevado a una comisión investigadora, debe conformarse esa comisión. Debe conformarse una comisión para poder saber a cabalidad qué es lo que ha pasado. Y además también puede ir en paralelo con las interpelaciones que vamos a hacer a los ministros correspondientes. O sea, nos hemos planteado esa estrategia de uno a uno, ya que el gobierno no ha reconocido su error, empezar a trabajar uno por uno, con todo lo que puede tener de acusaciones cada uno de ellos. Hay ministerios donde la ineptitud del ministro hace que las acciones estén paralizadas. Sí, pero incluso siguiendo con el tema del Ministerio del Interior, en el caso del Ministerio del Interior estamos hablando además de un ministro que juramentó sin haber renunciado formalmente al cargo de fiscal. Exacto, es el caso más claro que tenemos de infracción de la ley. Y más aún con lo que está sucediendo en el Ministerio del Interior. Han renunciado los dos viceministros, se ha generado todo un problema por las personas que están nombrando. O sea, estamos jugando con la seguridad nacional. La seguridad nacional es importante para la marcha del país. Y el Consejo de Seguridad Nacional lo integran estos ministros, lo integra el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el primer ministro, que son personas que no ofrecen garantía y ahora están en sus manos, tienen los secretos del país. Así es. Y estamos además en manos de personas que han designado, que además traen unos vínculos sumamente preocupantes y sospechosos con estos movimientos precisamente que se quieren fiscalizar e investigar. ¿Qué otro caso considera usted que es un ministro que está de alguna manera pues generando también esa misma preocupación y generando que se pueda ir a ser interpelado? El ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Defensa son dos casos críticos también. El ministro de Relaciones Exteriores sabemos que es un comunista completo y que está haciendo acciones que afectan la imagen exterior del país de una manera silenciosa y rápida. Nos hemos retirado del Grupo de Lima, por ejemplo, y sabe Dios que otras que todavía cosas no lo más. quieren confirmar, pero todo indicaría de que ha sido así, ¿verdad? La noticia viene de afuera, no Además. adentro, ¿no? O sea, además, cosa extraña, pero es el manejo que tienen estas personas normalmente. Eso hay que confirmarlo, pero es un caso grave que tenemos que solucionarlo. Y el ministro de Defensa, que aparte miente, él fue dado de baja por medida disciplinaria y nunca fue reincorporado. No fue aceptado su reclamo. O sea, eso es una ofensa para las Fuerzas Armadas. Así es. ¿Tiene esa posición de Renovación Popular, está encontrando eco en otras bancadas parlamentarias? Esperemos que se encuentre eco. Como sabemos, recién tenemos una semana en el Congreso, hemos estado abocados en esta estrategia. Todos los días hemos sacado un documento, hemos enviado cartas al primer ministro. Los otros partidos no han hecho lo mismo, las otras bancadas están cada una acomodándose de acuerdo a su estilo. Pero yo espero que se hayan meditado este fin de semana y esta semana empiece con más bríos para poder encontrar un camino único. Y esto que usted está proponiendo de esas interpelaciones se darían incluso antes de la presentación del gabinete ante el Congreso, que todavía no fija fecha. Así es, antes de, porque se puede ir arreglando poco a poco el panorama para no llegar a una situación donde sería imposible darle la cuestión de confianza. Ese rechazo de parte de ustedes a reunirse con el primer ministro ha sido tomado por algunos críticos como que no se han cumplido bien con los modales democráticos, que nunca está de más escuchar. Creo que están totalmente equivocados porque no saben cómo ha sido el tema. Yo fui el primero que habló con el primer ministro en un servicio religioso evangélico y hablamos de un diálogo, hablamos de dialogar y yo le dije que había que deslindar primero si es comunista o no es comunista, si había participado en estas cosas. Eso fue cuando aún no se habían nombrado los ministros. Eso fue un día viernes.
Se nombró a los ministros el fin de semana, para mí ya la voluntad de diálogo terminó porque mostraron un gabinete impresentable. Entonces lo que hemos hecho cuando me ha invitado a la reunión es reunirnos en la bancada, discutir el tema arduamente durante varias horas y tomar la decisión de enviarle una carta poniéndole condiciones para poder tener el diálogo. No podemos perder el tiempo ante una persona que lo único que nos va a decir, sí señor, vamos a ver, no, acá estamos jugándonos la vida del país. Y lo que le exigimos fue el cambio de los ministros, el deslinde con las organizaciones terroristas, que sí lo hizo, y después el mantener la transparencia en sus acciones. Ajá. Y no se ha cumplido nada de eso, por eso seguimos en esa posición. Pero no es de obstrucción ni de no ser demócratas, por el contrario. Me acusaron primero que había sido muy blando buscando el diálogo. Ahora están en el lado opuesto, no saben qué decir. Bien, ahora, ¿pero usted está de acuerdo o no con lo que sería la posición de algunos grupos de otorgar precisamente esta moción de confianza al gabinete en pleno cuando acuda al Congreso de la República? ¿Por qué? Porque lo que sostienen algunos es no hay que desperdiciar las dos únicas balas de plata que tenemos, que es precisamente la censura a los gabinetes del presidente. Claro, que como pensando en eso justamente, yo no quiero llegar al rompimiento de esto, por el contrario, por eso es que hemos planteado como partido, como bancada, estas soluciones que sí se pueden hacer. Y si vamos todos juntos y el resto de partidos nos ayuda o nos apoya en nuestras mociones, vamos a tener resultados y estaremos interpelando al primer ministro el día lunes de la próxima semana, si es que ellos entienden que ese es el camino correcto, para evitar llegar a esa situación de confianza sin soluciones antes. Ya, pero entonces me dice usted empezando por el primer ministro. Vamos a dar el orden, vamos a presentar para el pleno de este jueves un orden de presentación que va a ir de ministro a primero ministros individuales y después al final el primer ministro. Bueno, Bermejo también ha dicho precisamente sobre esta posibilidad de que no se les dé el voto de confianza, ¿no? Que él está, bueno, el que dice que está, pues, el que habla de las pelotudeces democráticas, ¿no? Y ha dicho que si no les gusta el gabinete Bellido, pues no les gusta, presentaremos otros automáticamente y si no les gusta, chao Congreso. O sea, sí se tiene claro en el Congreso de la República que la situación es realmente crítica y que se tiene que manejar esto con mucha estrategia y con mucha cabeza fría. Definitivamente, y ese congresista va a tener que ser sometido a la Comisión de Ética, porque siendo un congresista no puede pedir el cierre del Congreso. O sea, ahí hay un conflicto de intereses entre él mismo. Entonces, tenemos claro qué cosa quieren ellos. Los comunistas que son ellos no quieren el sistema democrático, quieren destrozarlo. Y están haciendo todo lo que está en su alcance para lograrlo. ¿Eso quién es? Cerrón y sus amigos principalmente. Castillo parece ser que tiene otra política, pero hasta ahora no se ha manifestado. Necesitamos que este deslinde se haga de la manera más rápida posible y que si es el presidente ejecute su presidencia de la manera adecuada y despache a Cerrón a otros lugares y que no se deje manipular por él. ¿Podría ser investigado también Cerrón, en este caso incluso por usurpación de funciones? Podría ser investigado, por supuesto. No está libre, no es impune a las investigaciones, pero tiene él cosas que cumplir con la ley. La Fiscalía debería actuar más enérgicamente. Claro. Ahora, hay voces, por supuesto, de mucha preocupación que dicen por qué no aceleran muchas de estas acciones, por qué no se plantea incluso la posibilidad de una vacancia, pero eso me queda claro, no es así de fácil, y menos en un Congreso que tiene recién una semana y que ni siquiera tendrían asegurado los 87 votos. Cuando se habla de vacancia, no se piensa bien qué es lo que se está diciendo. Se está diciendo que se va a sacar al presidente, va a quedar la vicepresidenta del presidente, que tiene bastante cercanía con Cerrón, y la situación no va a cambiar. O sea, hasta ahora estamos viendo que todas las indicaciones más fuertes vienen de Cerrón. Entonces no solucionamos el problema es vacar a Cerrón. ¿Cómo lo vacamos a Cerrón? Si no está en el gobierno, pero tiene una influencia tremenda. Así es. ¿Y qué percepción tiene usted después de 11 días de gobierno del presidente Pedro Castillo? Hay pues tantas posibilidades, está siendo utilizado, coincide con Cerrón. Su primera percepción, yo sé que todavía es prematuro, recién han pasado 11 días, pero ¿cuál es la percepción que tiene usted? Pareciera ser que tiene buena voluntad, pero acá hay que hacer algo, entender algo también. No podemos guiarnos por eso, porque la estrategia del comunista es mentir. Y si este comunista, que hasta ahora no lo sabemos, lo va a decir el tiempo, nos está mintiendo y están haciendo un show. No puede ser esa una interpretación. La otra es que realmente esté secuestrado por Cerrón y esté impedido de hacer lo que él quiere hacer. Entonces ahí debería llamar a la Fuerza Armada para que le dé el apoyo que necesita, desalojar a Cerrón de Palacio y hacerse cargo de la presidencia. Así es. Ahora, por ejemplo, me dicen que ha llamado, creo, el ministro Ayala,
pero ese caso lo vamos a ver más adelante porque en este momento, por supuesto, estamos entrevistándolo a usted y en este momento vamos a terminar y luego veremos en todo caso qué hace respecto a que sus declaraciones sobre él habrían sido falsas, pero tenemos entendido que usted ha investigado bien respecto a los cargos que le está imputando. Sí. Personas que conocen el tema han informado lo que he mencionado. Ya, entonces, el objetivo, lo que ponen algunos analistas políticos sería desgastar al gobierno y en ese caso no se podría caer en el obstruccionismo. No se trata de desgastar al gobierno, se trata de arreglar al gobierno. O sea, el gobierno solo no puede funcionar, funciona en un conjunto de ejecutivo y legislativo. Y nosotros ofrecimos dar el apoyo para la gobernabilidad si es que no se salía los cánones democráticos. Pero con esa planilla de ministros que ha presentado, estamos fuera de los cánones democráticos. No reúnen las condiciones adecuadas para ejercer su mando. Entonces, eso es lo que estamos hablando. No estamos hablando de obstruir ni de gastar el gobierno para que no funcione. Por el contrario, hay cosas muy urgentes que atender que no se pueden discutir porque vienen del Ejecutivo, que es, por ejemplo, la ayuda para los más necesitados. Y ese también es otro punto. No se puede descuidar tampoco desde el Congreso de la República algunas otras necesidades que son las que han servido probablemente de caldo de cultivo también, hablando ya de parte de intereses legítimos de un sector de la población. Y estamos hablando del centro y del sur del Perú, ¿no es cierto? O sea, Sí. eso tampoco se puede descuidar. No, no se puede descuidar, pero más está en el campo del Ejecutivo que en el del Legislativo. Así es. O sea, si el Ejecutivo no actúa, nosotros no tenemos cómo ayudarlo, ¿no? O sea, acá el tema es ordenar el gobierno, ordenar ese Consejo de Ministros que no funciona y hacer que esto camine. Así es, pero además también compartir con usted esa gran preocupación respecto a estas designaciones, ¿no? Jefe de gobierno interno, de orden interno, a una persona que es un activista de Suteconare, o colocar en un puesto sumamente importante, como lo vamos a ver más adelante, de viceministro de la PCM, ¿no? En el cargo de ordenanza que tiene que ver con resolución de conflictos también a una persona del ala radical. Esos gestos son sumamente preocupantes en el tema de la seguridad nacional. Supongo que a esos temas usted se va a abocar. Así es, y eso significa que está el comunismo en el gobierno. Bueno, en fin, se va a tener que ver cómo se maneja todo eso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, almirante Gracias, Montoya, Rosana. y mucha suerte a usted y al Congreso de la República. Muchas gracias. Bien, y nosotros nos vamos a una brevísima tanda comercial. No